siempre, en cada programa que ves, y compañía para tu crecer. Te llenaremos de amor y fe. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder. Tierra de la esperanza, tierra de la esperanza. Queremos darle la bienvenida a Tierra de la Esperanza para que juntos caminemos por este sendero de la vida que nos lleva a nuestra hermosa patria celestial. Desde Tierra de la Esperanza hemos preparado para usted un bello mensaje. Bienvenidos a Tierra de la Esperanza. Lumen El Salvador, en sus 36 años de celebración de su labor evangelizadora, le invitan a una mañana de alabanza, prédica y oración, con la participación del Padre Martín Ábalos con el tema Jesús Eucaristía sana los corazones heridos. Este sábado 29 de junio a las 8 de la mañana en la parroquia María Auxiliadora Altavista, Veracruz. Ven y acompáñanos junto al Ministerio de Iberbum a este encuentro con Jesús y recíbelo en tu corazón. Ofrenda $2. Te esperamos. Queridos hermanos, en Tierra de la Esperanza siempre preparamos unos programas y unos temas con amor para poder llevar a su vida cristiana, a su corazón y a su conocimiento la doctrina y las enseñanzas de Jesús. Y hoy queremos compartir con usted en Tierra de la Esperanza. Queridos hermanos y hermanas, es un gusto para mí estar con ustedes. Un saludo cariñoso desde aquí, desde Chalatenango. Este 24 de junio celebramos la fiesta titular de nosotros en Chalatenango, la fiesta de la diócesis, el nacimiento de San Juan Bautista. Y en torno a este personaje y a este nacimiento vamos a estar hablando los próximos minutos. Gracias por permitirme ingresar a su hogar por medio de Lumen. Bueno, San Juan Bautista aparece en los evangelios siempre con un mensaje muy particular y con una misión que el Señor le ha encomendado. Podríamos poner de antesala antes de Juan Bautista aquello que aparece en la carta a los Hebreos en el capítulo 1. De muchas maneras habló Dios a nuestros padres antiguamente por medio de los profetas y ahora en esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo, al que ha nombrado heredero de todos. Y nos habla la carta a los Hebreos que también estamos en la plenitud de los tiempos. Juan el Bautista es el precursor de nuestro Señor, como bien lo sabemos, y tiene esa tarea tan importante y tan particular. En el Evangelio de San Mateo aparece en el capítulo 3, allí Juan Bautista en el desierto. En el Evangelio de Lucas aparece ya bautizando, en el de Marcos, aparece bautizando ya al Señor, y Lucas le dedica una parte en el capítulo 1 y posteriormente en el capítulo 3 también en cuanto a que bautiza a nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que hay que decir pues es que Juan el Bautista viene, al menos según los relatos bíblicos y sobre todo de Lucas, de una manera milagrosa. Isabel y Zacarías no podían tener hijos. Siempre en la Biblia se le achaca que la mujer no podía tener hijos, pero eso hoy modernamente es cuestionable, pero el asunto no es ese, sino que viene de una manera milagrosa. Sabemos muy bien que Zacarías era un sacerdote y cuando ingresa para ofrecer el incienso en el lugar más sagrado del templo, pues resulta que tiene la visión de aquel ángel. Pues a partir de aquel momento Zacarías va a quedar mudo hasta que nazca San Juan el Bautista. Isabel a su vez cuando concibe estuvo unas semanas sin dejarse ver de las demás personas. ¿Por qué? Porque era un regalo tan grande, y es que cuando hemos recibido grandes dones y regalos del Señor, muchas veces es necesario que tenemos que digerirlo y posteriormente nosotros pues ya una vez elaborado nuestro proceso podemos dar a conocer lo que Dios nos ha dado. Juan el Bautista aparece pues relacionado a la figura de Jesús, y tal vez un dato significativo es que en los evangelios aparece bautizando al Señor. Se nos habla de que primero no quiere bautizar a Jesús, pero Jesús de una manera bastante fuerte, imperativa podríamos decirle, le dice que tiene que cumplirse la Escritura, y Juan el Bautista así lo va a hacer.
Aquí en Chalatenango, y lo que vamos a celebrar el 24 de junio, es el nacimiento de Juan el Bautista. Este es un dato hermoso también porque, como les decía, tenemos el caso de Isabel, que según la tradición bíblica no puede dar a luz. Sin embargo, el Señor va a provocar aquel gran milagro, va a realizar ese acontecimiento dentro de la historia de la salvación y va a aparecer la vida de Juan el Bautista. Hay varios datos que nosotros podemos recalcar de Juan el Bautista, además del bautizo de Jesús, que es un dato fundamental, pero está el dato también, queridos hermanos y hermanas, que Juan el Bautista pudo haber sido sacerdote, porque en aquel tiempo resulta que el sacerdocio se heredaba la tribu de Leví, pero cuando ya Juan el Bautista está realizando su ministerio, lo miramos más bien con un aspecto profético, y el que pudo haber vivido muy tranquilo en el templo y realizando el culto como su papá Zacarías lo hacía, lo vemos más bien en su vida, en su ministerio, pues en el desierto, en la ribera del Jordán, y allí acudía mucha gente. Juan el Bautista desde un inicio llamó la atención de todos los pobladores de Israel. Sin embargo, como siempre, las autoridades religiosas fueron opuestas a Juan el Bautista, como también lo van a ser opuestos a Jesucristo, y después también van a ser opuestos a la misión de los apóstoles en muchas ocasiones. Así que Juan el Bautista también va a experimentar desde un inicio la fuerte contradicción en su propio ministerio. Esto también es algo fuerte porque se dice, al menos en teología espiritual o en espiritualidad, que cuando Dios da un carisma, también el mismo Espíritu de Dios hace surgir la oposición a ese carisma para que quien ha recibido ese carisma siga siendo humilde. Y Juan el Bautista va a seguir anunciando la buena nueva, que él tiene que anunciar que ya viene el Mesías, pero con muchísimas contradicciones. Los evangelios no nos ocultan de ninguna manera que cuando llegaban algunos a contradecirlo, Juan el Bautista les daba un mensaje sumamente fuerte. Según los biblistas, este santo, Juan el Bautista, el precursor del Señor, se coloca en la línea de los profetas de la ira de Dios del Antiguo Testamento. Esto, por ejemplo, Malaquías es un profeta que anuncia la ira de Dios, el día grande y terrible. Y si ustedes agarran el mensaje de San Juan el Bautista, pues resulta que él va a estar siempre con un mensaje sumamente fuerte en contra de todos aquellos que no se convierten y también de aquellos que le están atacando. Sin embargo, él sigue en su misión porque él sabe que está ungido por el Señor, porque en muchas ocasiones, queridos hermanos y hermanas, nosotros nos aventuramos a hacer grandes obras del Señor, pero porque sentimos la unción de Dios. Usted, como padre de familia, en muchas ocasiones va a tener que enderezar situaciones en su familia o actuar de determinada manera. ¿Pero por qué? Porque sabe que usted tiene la unción del Señor que le acompaña en todas las decisiones que usted tenga que tomar. Entonces, Juan el Bautista es un hombre ungido por el mismo Señor, escogido por el mismo Dios desde antes de nacer. ¿Para qué? Para seguir anunciando que el Mesías ya está cerca. El mensaje es de conversión. Juan el Bautista, su nacimiento, no lo podemos ocultar, que fue milagroso, pero también hay que saber decir que el mensaje que nos trae no es solamente que ya nació y que tenía que ser el precursor del Señor ya. También en ese mismo anuncio de que el Señor ya viene, Él anunció la conversión. Esto es como lo que celebramos en el Adviento, que miren, si nosotros en el Adviento no hacemos la experiencia de una conversión, de una vuelta al Señor, nos damos todos los abrazos sabidos y por haber de feliz Navidad y feliz Año Nuevo y todo lo que quiera, pero el corazón imperturbable en el sentido de que no ha tenido ninguna transformación y damos ya abrazos por tradición. Juan Bautista, es un ejemplo también para todo nuestro Adviento, puede ser también para la Cuaresma y para todos los tiempos litúrgicos, en el sentido de que nos llama siempre a la conversión. Y una tarea que siempre tenemos pendiente en nuestra vida es la conversión. Y él nos recalca esto. El hecho de que alguien haya sido borracho, que haya estado perdido
por aquí y por allá, no le exime, después que se ha convertido inicialmente al Señor, que tenga que seguir haciendo otras conversiones. A veces también cuando alguien da testimonio de lo mal que ha sido su vida, de los grandes pecados que ha cometido, a veces dicen todos los pecados que han cometido y que han rebotado de aquí para allá, y está bien, pero el pecado fundamental nunca lo confiesan. ¿Y saben cuál es el pecado fundamental? Es que pudiste en ese tiempo que anduviste rebotando en el pecado haber hecho mucho por Dios y haber hecho mucho por el prójimo, y sin embargo no se hizo. Nos quedamos a veces que era borracho, que aquí, que allá, pero no. Te das cuenta de que el pecado más grande que cometiste en ese tiempo es de que pudiste haber hecho mucho por Dios y pudiste haber hecho mucho por el prójimo, y entonces nos quedamos solo caricaturizando los pecados cometidos, pero no vamos más de lleno a aquello que pudimos haber hecho. Y como dicen comúnmente, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Juan el Bautista pues sigue anunciando la conversión, allanar los caminos, que ya viene el Señor, y por lo tanto su mensaje sigue siendo para nosotros también como algo que debemos de realizar en nuestra vida, llevar a los demás a que conozcan a Cristo. La misión de Juan el Bautista es la misión que todos y cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuál es? Anunciar a Jesús, que ya llega el Señor, y llevar a los demás a los pies de Jesucristo. Esta fue una de las grandes tareas que Juan el Bautista tuvo. Pero fíjense que este gran hombre va a tener grandes conflictos con las autoridades religiosas y las autoridades civiles de su tiempo. Sabemos muy perfectamente, capítulo 14 de San Mateo, que Herodes se ha casado con Herodías, que es a su vez había sido esposa de un su hermano. Estos matrimonios todos sabemos que se arreglaban por conveniencia, pero Juan el Bautista le va a decir muy claramente a Herodes: no te está permitido vivir con la mujer de tu hermano. Y por eso, en la pastoral familiar, Juan el Bautista es un personaje importante, porque es defensor no solo de la vida, sino que también es defensor de eso que le llamamos el vínculo matrimonial. A Herodes le dice en su cara: no te está permitido vivir con la mujer de tu hermano. Y Herodías, debido a todo eso, su sed era de poder. Esta Herodías termina muy mal, como su hija Salomé, según las tradiciones de aquel tiempo, termina muy mal, pero el mensaje de fondo está ahí. Juan el Bautista es un defensor también de la unidad del matrimonio, y va a realizar muchas obras y va a bautizar a muchos, entre ellos, como sabemos, Jesús, y en torno al bautismo de Jesús se da aquel mensaje: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Pero fíjense que hay algo llamativo, y a mí me encanta darlo a conocer, y es que Juan el Bautista va a tener también su noche oscura. Todos en la vida hemos tenido momentos de oscuridad, incluso en la misión que tenemos que desarrollar en la iglesia o que tenemos que desarrollar en el pueblo de Dios. En muchas ocasiones tenemos oscuridades, problemas, dificultades. Pues resulta que por instigación de Herodías, como ya sabemos la historia, Juan el Bautista va a estar en la cárcel inocente, porque eso sí, ¿verdad? Muchas veces las cárceles están llenas de gente inocente, o mucha de esa gente que está ahí son inocentes, y como Juan ha anunciado con un mensaje fuerte que ya viene el Señor y que va a ser un día grande y terrible, y que ya está el hacha al tronco del árbol, y que todo el que no dé fruto va a ser arrojado al fuego, y les dirá a los otros: raza de víboras, y que a todo mundo conviértanse. Pues resulta que él en la cárcel va a tener su gran noche oscura. ¿A qué me refiero? De que cuando viene Jesús, él ya ha oído hablar de Jesús. Según la tradición de San Lucas, son parientes, pero pues eso los otros evangelistas no nos lo afirman tan tácitamente, pero ya ha oído hablar de Jesús. Y resulta que Jesús viene con un mensaje un tanto distinto al de Juan el Bautista, no opuesto, pero sí distinto, porque por ejemplo sabemos que nuestro patrono, San Juan Bautista,
La vestidura que llevaba era una piel de camello y un cinturón ceñido con un cinturón, que este era un símbolo profético. Además de todo eso, sabemos también muy bien que Juan el Bautista tenía una dieta muy especial. Comía saltamontes y miel silvestre. Cuando decimos miel silvestre, no estemos pensando en la miel aquí de nuestras colmenas, sino que allá en el desierto lo que se produce, pues, o se da casi por generación espontánea, es la miel de los dátiles. Entonces, Juan el Bautista de lo que se alimentaba era de la miel de los dátiles y de los saltamontes. Aparte de todo eso, el discurso, como ya se los he mencionado, es fuerte, es terrible, como dicen los biblistas, es el profeta, el último profeta de la ira de Dios. ¿Y qué pasa con Jesucristo? Pues Jesucristo viene con un mensaje de misericordia, acercándose a los pecadores. Incluso Juan el Bautista no comía ni bebía en una comida normal. Y a Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, pues resulta que le encantaba andar en banquetes. Incluso a veces hasta se autoinvitaba. Zaqueo, baja del árbol porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Y Zaqueo le dio un gran banquete, como Mateo también le dio un gran banquete. Y se nos habla en muchas ocasiones que Jesús había sido invitado a la casa de fulano y mengano a comer, y a Jesús le encantaba comer y también beber, porque el mismo Señor nos lo dice. Vino Juan el Bautista que no comía ni bebía y ustedes dijeron que tenía un demonio. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, ahí tienen un glotón y a un borracho. Jesús estaba feliz de compartir con sus amigos, de andar en esas cenas compartiendo, incluso con los pecadores, que era un escándalo. El buen judío en los tiempos de Jesús no podía comer con pecadores porque quedaba impuro según la mentalidad. Como bien sabemos también, ningún judío podía entrar a la casa de un pagano porque quedaba impuro. Por ejemplo, podemos leer el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús entra a la casa de Cornelio y el mismo el mismo Pedro entra a la casa de Cornelio y Pedro dice, ya saben ustedes que nosotros los judíos no podemos entrar en la casa de un pagano. La religiosidad de su tiempo hacía de que todo el que entraba en contacto con un pecador, sea del pueblo de Israel o con un pagano, quedaba impuro. ¿Y Jesús qué pasa? Comiendo con los pecadores, mostrándole la misericordia y el perdón. Y nos viene a decir Jesús también que Él viene a buscar la oveja perdida. Entonces, con todo esto, además, pues esto en nuestro país no debería de promocionarse mucho, pero es palabra de Dios también. Jesús resulta que, según la tradición de San Juan, el primer milagro que hace es convertir el agua en vino. Imagínense ustedes, yo aquí bromeando en Chalatenango, espero que me acepten la broma, le digo al Señor, sobre todo cuando llega Navidad y llega también la fiesta de la Semana Santa, le digo a Jesús de una manera tal vez abusiva, Señor, si en Chalatenango vas a hacer un milagro, que no se te ocurra hacer el milagro de las bodas de Caná, sino que más bien hacerlo aquí al revés. Hace que todo el guaro, todo el vino, más bien se convierta en agua. Eso sí sería un gran milagro para nosotros porque El Salvador es una sociedad demasiado alcoholizada. Y hoy el milagro no sería convertir el agua en vino, sino que todo el vino se convirtiera en agua. Pues bueno, siguiendo con esta explicación, resulta que Jesús, el primer milagro que hace, según tradición de San Juan, es convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Entonces, como ustedes pueden ver, Juan el Bautista, además de estar en la cárcel, que eso ya supongo yo que será algo tremendo, y viendo lo que ha sido su misión, probablemente él ya sabe que de ahí no va a salir ya vivo, viendo lo que ha sido su misión, lo que él ha intentado anunciar, el bautismo para el perdón de los pecados que él ha proclamado y un discurso bastante fuerte, y mira y oye lo que Jesús está haciendo, como que no terminaba de entender muy bien los designios de Dios,
Porque en muchas ocasiones, queridos hermanos, ustedes y yo, llegamos a situaciones que decimos, estoy haciendo bien o no he hecho bien, pensé que esto era así, pero a lo mejor me equivoco. Son tantas y tantas cosas, queridos hermanos y hermanas. Así que Juan el Bautista manda a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús. Él metido ahí en la mazmorra y en la cárcel, y además de todo eso, viendo su vida, revisando su misión, dice, quizás, ¿qué habrá pasado aquí? Quizás yo me equivoqué. Y los discípulos de Juan el Bautista le llegan a preguntar a Jesús que si era de verdad el que tenía que venir o debemos de seguir esperando a otro. Fíjese usted qué problema más serio. ¿Eres tú de verdad el que tenía que venir o debemos seguir esperando a otro? Y nos cuenta el Evangelio que aquel día el Señor curó a un montón de enfermos, entre ellos ciegos, cojos y de muchas enfermedades, y liberó a muchos de otros males. Y Jesús le dice a los discípulos de Juan el Bautista, vayan y díganle a Juan el Bautista lo que han visto, que los ciegos ven, que los cojos caminan, y que a los pobres se les anuncia la buena nueva, porque todos esos signos iban a hacer que se identificara claramente quién era el Mesías, y en Jesús se están cumpliendo perfectamente. En aquel tiempo, queridos hermanos y hermanas, recién pasado el acontecimiento de Juan el Bautista, hubo una gran discusión. Para algunos, quien era de verdad el Mesías era Juan el Bautista, y por eso se nos anuncia en muchos evangelios que no, yo no soy digno ni de desatarle la correa de las sandalias, porque para muchos, a pesar de que Jesús se manifestaba en milagros, pues les gustaba más la vida de Juan el Bautista o lo identificaba más con el Mesías. ¿Por qué? Porque era penitente, y en toda la historia a la gente le han llamado más la atención los penitentes que una gente alegre, libre, espontánea. Recuerden ustedes que si nosotros ahora anduviéramos por la vida de rodillas pidiendo perdón por aquí y por allá, seguramente, no digo en Lumen, pero en otros canales de televisión lo sacarían porque tan gran penitente. Pero si te miran que llevas una vida cristiana con alegría, que la llevas con una espontaneidad y se te ve feliz y comiendo por aquí y vas por aquí y por allá, no digo que cometas pecados ni nada de eso, pero a la gente habitualmente le atraen más los penitentes que la gente libre y espontánea. Pienso, por ejemplo, en el caso de San Felipe Neri, que son de los santos de la alegría, un Don Bosco también, una Santa Teresa de Jesús que decía, tristeza y melancolía no la quiero en casa mía. Y los santos, hay muchos santos que nos testimonian la alegría del Señor. Por ejemplo, Santa Teresa, como cantaba y bailaba con sus monjas, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, resulta que cuando le quieren iniciar el proceso de beatificación, algún hombre ahí sesudo dijo, ¿cómo se va a beatificar a una mujer que canta y baila con sus monjas? Eran otros criterios. Pero ahí queda el misterio de San Juan el Bautista. Va a morir degollado, pero hoy de lo que hemos estado hablando es de su vida y de su misión y del mensaje que nos trae. Pero aunque no en todo coincidió el mensaje de Jesús con el mensaje de Juan el Bautista, hay unos puntos irrenunciables en los que sí coincidieron. Ambos anuncian que hay que arrepentirse, que hay que pedir perdón por los pecados. Jesús comenzó también así diciendo, conviértanse porque el reino de Dios ha llegado a ustedes, el reino de Dios está cerca. Juan el Bautista y Jesús son dos páginas bellísimas del inicio de nuestra historia de la salvación. A Juan el Bautista hay que pedirle ahora para tener valentía, para seguir anunciando el Evangelio. Hay que pedirle su fortaleza para que en toda ocasión defendamos también la unidad familiar tan amenazada en este tiempo como en otros tiempos también lo ha estado. Y sobre todo para saber acoger la novedad de Dios. A veces quisiéramos tener, como dicen unos teólogos, un Dios de bolsillo, que ya no sabemos el mapa cómo va a actuar.
Juan el Bautista, incluso aunque parece muy seguro al inicio, de repente, viendo el actuar de Jesús, se da cuenta de que también tiene él que ajustarse a las novedades de Dios. Y a veces preferimos un Dios ya encuadrado en nuestros parámetros o en nuestro circuito cerrado, porque ese Dios nos otorga seguridad. Pero Dios es siempre novedad, y Juan el Bautista también se abrió a la novedad. Al celebrar la fiesta de Juan el Bautista en su nacimiento, defendamos la vida en todo momento. Esto es algo también hermoso, porque ya cuando no habían esperanzas de que Isabel y Zacarías tuvieran un hijo, el Señor ha querido regalarles este hijo. Y todo hijo y toda hija que viene a este mundo, antes de ser arrullado en los brazos de sus padres, ha sido pensado y amado en la mente de Dios. Ninguna existencia es inútil, ni la de los minusválidos, ni la de los enfermitos mentales, ni nadie, porque para Dios todos somos sus hijos amados. Que San Juan el Bautista interceda por nosotros para defender pues la vida, para saber acoger la novedad de Dios, para defender también la unidad de las familias y tener siempre esa entereza en nuestro ser de seguir los senderos del camino de Dios, aunque en algunas ocasiones eso pueda significar incluso hasta la muerte. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos llegado al final del programa, contentos de habernos alimentado del pan de la palabra, de la doctrina, de las enseñanzas y de la catequesis y predicación también de nuestros presbíteros santos, como un regalo que ha dado Dios a su iglesia, para que podamos caminar juntos por este sendero, por esta luz, hasta que contemplemos la llegada a la tierra de la esperanza. Nos alegramos de haberlo compartido con ustedes y queremos desearle un feliz domingo en la alegría de Cristo. Pueden ir en paz. Feliz domingo a todos desde Tierra de la Esperanza. Lumen El Salvador, en sus 36 años de celebración de su labor evangelizadora, le invitan a una mañana de alabanza, prédica y oración, con la participación del Padre Martín Ábalos con el tema Jesús Eucaristía sana los corazones heridos. Este sábado 29 de junio a las 8 de la mañana en la parroquia María Auxiliadora Altavista, Veracruz. Ven y acompáñanos junto al Ministerio de Iberbum a este encuentro con Jesús y recíbelo en tu corazón. Ofrenda $2. Te esperamos. Contigo está Dios, la esperanza que nunca se tiene que perder.